Hermanos y hermanas, muy buenos días. Ya estamos en hoy, sábado 14 del mes de diciembre 2024, todavía dentro de la semana número 2 del tiempo de Adviento. Mañana comenzaremos ya la semana número 3 de nuestro tiempo de Adviento. Hoy la primera lectura es el Evangelio, no, pues no es el Evangelio, es la lectura de Eclesiástico, que también se le conoce como Siráside. Es el capítulo 48 del 1 al 4, luego del 9 a el 11. Y el Evangelio de hoy corresponde a de San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Bienvenidos todos ustedes, hermanos. Qué bueno que están con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les mando un abrazo a la distancia y les deseo todas las bendiciones que nuestro Señor les pueda regalar. Y como siempre, que en todos nosotros se haga su santa voluntad. Oro por todos ustedes enfermitos, a ustedes que están privados de su libertad y a ustedes que son ancianitos, que están en casa o que tal vez estén en algún asilo, tristemente olvidados por sus familiares. Les envío también mi oración, mi cariño a todos ustedes, en el nombre de Dios nuestro Señor. Demos paso a el Evangelio del día de hoy. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, mis hermanos, en nuestra Santa Iglesia Católica estamos celebrando la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que les dio gana. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. El último de los profetas del Antiguo Testamento fue Malaquías, mis hermanos. Concluyó su ministerio unos aproximadamente 400 años antes de la venida de Cristo. Malaquías profetizó que un mensajero vendría antes del Mesías para preparar el camino delante de él. Y Malaquías continúa diciendo que Elías el profeta vendrá antes del día del Señor. En el tiempo de Jesús, muchas personas no entendían esta profecía y ni siquiera eran conscientes de ella. Por eso los escribas la utilizaron para confundir a muchas personas, afirmando que, puesto que Elías no había venido, era evidente que Jesús no era el Mesías prometido. ¿Ok? Pero el problema de ellos es que no se dieron cuenta de que sí vino, pero vino representado en Juan el Bautista y no lo reconocieron. Y si lo reconocieron, no quisieron reconocerlo. Y aún más peor, lo siguieron hasta que lo apresaron y después lo mataron. Mis hermanos y mis hermanas, Jesús aclaró a los discípulos que el mensajero, que sería el nuevo Elías, ya había venido en la persona de Juan el Bautista. Y así, al dejarles claro esto, Jesús también aclaró que los escribas no eran precisos en su intento de interpretar las escrituras y que estaban engañando activamente al pueblo debido a sus errores. En nuestros días todavía hay muchísimas personas que creen saber la palabra de Dios, creen saber lo que están predicando, creen saber lo que están enseñando,
pero francamente solamente están engañando a las personas que aún no están todavía muy relacionadas con lo que es la doctrina de la iglesia, y los engañan, los dejan peor que como estaban, porque ni los que están predicando saben lo que están diciendo. Muchos predican solamente porque tienen la facilidad de palabras, y otros dicen que, pues, que el Espíritu Santo les ha encomendado que digan ciertas cosas. Y eso no es así. No trabaja así. Mis hermanos, nos dice, una cosa que esto nos dice, o sea, el Evangelio, es que debemos acercarnos a la palabra de Dios con humildad. Primero, la humildad. Dejar la prepotencia para otros tiempos, o quizá para nunca. Dejar el yo y yo. Primero yo. Dejar el creerme más que los demás. Porque así, de esa manera, cuando somos así, no entra la palabra de Dios. Es casi imposible, si no por decir mejor, es imposible. Porque no permitimos que entre la palabra de Dios porque nos falta humildad. Nos falta humildad. La prepotencia, la soberbia, no nos permite que entre la palabra de Dios, porque no queremos escucharla. Y entonces, para poder escuchar la palabra de Dios y poder predicar su palabra, tenemos que ser humildes. El orgullo de los escribas los llevó a creer que tenían algún tipo de sabiduría extraordinaria, que ellos mismos decían: pues ni nosotros mismos nos entendemos por tan sabios que somos. Pero pues la realidad era otra. Por lo tanto, actuaron como malos maestros espirituales del pueblo de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, la humildad ante la palabra de Dios es bien importante para comprender adecuadamente no solo las profecías del Antiguo Testamento, sino también las palabras del mismo Jesús, que viene siendo ya el Nuevo Testamento. Sin humildad ante la palabra de Dios, todos podemos malinterpretar fácilmente las hermosas y santas palabras pronunciadas por nuestro Señor, o también todos podemos mal comunicar la palabra de Dios. ¿Okay? Todo lo que está en las Escrituras es bien profundo. Es tan profundo y tan verdadero. Por esta santa palabra de Dios llegamos a encontrarnos con Dios mismo. Pero si permitimos que el orgullo se filtre entre nosotros, como hay infinidad de personas tan orgullosas, Dios mío, que se desespera uno nada más de escucharlas y de verlas. Así de sencillo. Y no permiten que la palabra se filtre en ellos. El orgullo les forma una muralla. Con ese orgullo podemos encontrarnos imitando a los escribas y malinterpretando la palabra de Dios. El resultado será una imagen distorsionada de Dios que se va a convertir en un impedimento para nuestro encuentro personal con nuestro Señor amado. Pero si siempre podemos permanecer humildes ante todo lo que Dios nos ha revelado, entonces, mis hermanos, estaremos más abiertos a esas verdades más profundas y hermosas que Dios quiere hablar a nuestros corazones. ¿Por qué no reflexiona hoy? Lo invito para que reflexione sobre cualquier aspecto en el que usted se haya sentido confundido, confundida por la palabra de Dios. E intente abrir humildemente su corazón. Abra su corazón con humildad más plenamente a lo que nuestro Señor quiere decirle. No cierre su corazón. Escúchelo. Tome un momento de descanso, de silencio. Ya ve que Jesús se iba él a una área desierta. Busquemos una área solitaria para poder escuchar la voz de Dios. Escuche con una mente y un corazón abierto y permita que el don puro de la fe se convierta en su guía para que sea usted conducido a las verdades más profundas de nuestra fe. Qué hermoso es escuchar
la palabra de Dios, mis hermanos. En el Evangelio del día de hoy, la liturgia nos está presentando entonces un fragmento del Santo Evangelio, según San Mateo, que nos habla de un Elías, que no lo reconocieron. Jesús les dice a sus discípulos, ya vino, no lo reconocieron e hicieron con él lo que les dio gana. Claro, hicieron con él lo que les dio gana y les dio gana matarlo, a San Juan el Bautista. Mis hermanos, Jesús reconoce que lo que interpretan los maestros es verdad sobre que Elías vendría primero. Sí, hasta ahí Jesús reconoce eso, pero también que ese conocimiento no los ayudó a reconocerlo, mientras preparaba el camino del Señor. ¿Ok? Los maestros judíos, mis hermanos, a pesar de ser tan sabios, a pesar de su sabiduría en la palabra, especialmente los sacerdotes, los escribas, los fariseos, etcétera, ¿no? No supieron interpretar los signos y los hechos de su cumplimiento en su propia época, sino más bien cerrados a la posibilidad del gozo de que se cumpliera. ¿Saben qué? Persiguieron todo lo que ellos anunciaban. Incredulidad, soberbia, celos, poder, miedo, orgullo, necedad, prepotencia, todo esto y más que no se me viene a la memoria en este momento, todo esto junto era lo que los fariseos de aquel entonces anunciaban y confundían muchísimo a la gente, y lo más triste de todo es que la gente comenzaba a no escucharlos, a sacarles la vuelta. En unos pocos días, mis hermanos, ya será Navidad. El Señor nacerá. El Señor va a nacer. Permitamos, mis hermanos, que nazca en nuestro interior y se quede en nuestros corazones. Amén. Amén. Sean valientes, sean católicos.